Muy buenos días, amigas y amigos de Televisión Educativa. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana. Hoy es martes 26 de marzo y como todos los días les doy la bienvenida a este programa que es su interfaz con el mundo de la educación, el conocimiento, la ciencia, la cultura, el arte, los deportes y todo el entramado que compone al gran sector educativo con todas sus diferentes aristas, puntos de vista y por supuesto información. Hoy tenemos preparado un programa muy interesante como siempre. Saludo con mucho gusto a mi compañera Griselda Yebra. Ella nos permite comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Los invito a que nos acompañen en la próxima hora y media. Esto es Interfaz. Hoy, martes 26 de marzo, en Interfaz, conoce la vida y obra de la escritora y locutora mexicana Emma Godoy en nuestro reportaje del día. Se cumplen 500 años de la Batalla de Centla, el primer enfrentamiento entre españoles y mayas en territorio mexicano. El doctor Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos dará más detalles sobre este hecho histórico. En nuestra serie de trabajos del Mes de la Mujer conoceremos a la poeta mixteca Irma Pineda. Y también te preparamos un reportaje especial sobre una de las artistas más representativas de nuestro país, Frida Kahlo. Los jóvenes participantes del encuentro de robótica FIRST nos cuentan cómo esta competencia los acerca a las áreas STEM y a la elección de una carrera. Conoce el programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM. Y te presentamos la iniciativa Embajadores Deportivos con un proyecto del gobierno de la Ciudad de México que busca acercar a los jóvenes al deporte y a la educación. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo mejor de la información en educación. Esto es Interfaz. La cultura de la inmediatez, el avance tecnológico y la distancia que a veces provocan las redes sociales tienden a acentuar una brecha generacional y se crean abismos entre una y otra. Sin embargo, fomentar el respeto hacia las personas mayores tiene consecuencias altamente positivas, no solo para los niños, sino también para los abuelos y para la sociedad en general. A través del tiempo y en las civilizaciones más antiguas, el papel de los ancianos en la sociedad ha sido de una importancia vital para el progreso de la misma, manteniendo unos valores que hacen más fuerte la convivencia y el respeto entre todos. Tras todos los avatares de una larga vida, la vejez, la ancianidad o la tercera edad es la fase en que las personas pueden por fin reposar su vida y asimilar el sentido de tantas experiencias. Por eso, según se acerca la senectud, aumenta la inteligencia profunda que relativiza todo lo relativo y da importancia solo a lo que es realmente valioso. Cesan las vanas ilusiones, ya no se dan deslumbramientos ante grandes éxitos, y se comienza a tener una medida de las cosas realmente sabia y en carne propia se experimenta la limitación y fragilidad de la condición humana. Desde esta perspectiva, el hecho de que nuestra sociedad cuente con un número grande de personas mayores resulta una fuente de riqueza humana inconmensurable, una oportunidad educativa única. Lo que hay que hacer para recuperar esta riqueza pasa por dos momentos. En primer lugar, tomar conciencia de ella y valorarla. Y en segundo lugar, dedicar tiempo al encuentro con ellos para escucharlos. Las personas mayores son quienes a menudo pasan más tiempo con los niños. Obrar con el ejemplo es la manera básica para transmitir a los pequeños el respeto por las costumbres, las creencias y las maneras de habitar el mundo de los mayores. Este fue uno de los temas y causas que la escritora y locutora mexicana Emma Godoy tomó como bandera para sus estudios, ya que consideraba que la ancianidad debe ser maestra, consejera y guía. El gran legado de esta pensadora mexicana nos da oportunidad para reflexionar acerca de la edad y los diferentes roles que le otorga la sociedad a cada una de ellas, y así romper con múltiples prejuicios, porque tanto la niñez como la juventud y por supuesto la vejez están cargadas de estereotipos que se construyen socialmente e impiden que se alcance una visión más precisa de este tema, y muchas veces también impide que las personas dentro de estos grupos sociales cargados de prejuicios alcancen su máximo potencial. Emma Godoy fue una escritora y locutora mexicana que se distinguió por promover la defensa de la dignificación de la vejez. Hoy en nuestro reportaje del día conoceremos más de su vida y su obra.
Irónica, divertida, fumadora, creyente y provocadora. Así describe Elvira Hernández Carballido, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, a la autora guanajuatense Emma Godoy, una de las 8 mujeres que figuran en la Rotonda de las Personas Ilustres. A 100 años de su natalicio, le han realizado diversos homenajes. Uno de ellos en el programa de radio donde colaboraba, mostrando durante 100 días sus mejores participaciones. La fuerza que también tuvieron sus libros, que publicó varios, algunos así como estilo autoayuda, otros de gran reflexión filosófica, donde habla de la existencia del diablo, donde combina muchas cosas en las que ella creyó, y algunas también que fueron pues poesía a la vida, a Dios, algunas obras de teatro. Entonces realmente descubrir a Emma Godoy es descubrir a una mujer de miles de facetas, pero sobre todo con una gran disposición de compartir su vida. La hija más pequeña de 15 descendientes que tuvo el matrimonio formado por la señora Abigail Lobato y el licenciado Enrique Godoy, expresaba que un país culto y no decadente estimula a sus ancianos, pues sabe que en ellos reside la parte sabia de la humanidad. Así logró convertirse en la presidenta de la Asociación Dignificación de la Vejez. Ella hablaba de esta forma de valorar a la gente mayor, de recuperarla, de no nada más mandarla a un asilo y olvidarla, sino de realmente recuperar su sabiduría, su experiencia, escucharla, pero sobre todo que fuera protegida, que fuera bien acompañada en los últimos años de su vida, y por eso también es una mujer que en ese aspecto hizo una gran labor en nuestro país y marcó un antecedente muy importante, que ahora pues tenemos varias instituciones que apoyan a la gente en la llamada tercera edad o en esta vejez. De acuerdo con Hernández, su tumba evoca a la vida, pues es un libro abierto en donde se pueden leer poemas dedicados a sus creencias, a la vida y a la eternidad. Es una mujer de un humor increíble, de una ironía maravillosa. Ella misma se describía como humanista, mocha, medieval, totalmente antifeminista, que eso era, para mí fue muy divertido porque yo que me considero feminista, pues realmente simpaticé mucho con sus textos porque era irónica, era dura con las feministas, pero muchas veces tenía un argumento muy puntual para pensar qué es lo que estamos hablando las feministas y qué decimos. La doctora Elvira Hernández comenta que Godoy tuvo oportunidad de planear su propio velorio y pudo despedirse de todos sus seres queridos. Su despedida fue como ella lo deseaba. Se despidió a tiempo de toda la gente que quiso, no se casó, no tuvo hijos, pero amó la vida profundamente y no necesitó nada de eso para ser la mujer que hasta la fecha se le sigue recordando. Godoy fue una mujer que reflexionaba sobre la vida. El radio le dio una proyección inmensa y su voz y capacidad argumentativa la llevaron a involucrar a la gente con su quehacer literario, el cual debe ser leído y recordado. Una verdadera figura de la historia, de la cultura, de la literatura de nuestro país. Emma Godoy, quien además mereció varios reconocimientos, entre ellos presidir pues uno de los organismos creados por el mismo José Vasconcelos, que era uno de los organismos de filosofía, asesores de la cultura y de pues el intelectualismo de nuestro país. Así que vale muchísimo la pena adentrarse en su legado como ensayista, como filósofa, como locutora, también como poeta. Si usted conoce algo de Emma Godoy, háganoslo saber. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar tenemos muchos más temas. No se vayan. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfase. La batalla de Centla, que ocurrió el 14 de marzo de 1519, es considerada el primer enfrentamiento entre españoles y mayas en territorio mexicano. A 500 años de este hecho histórico, vamos a conocer más sobre esta batalla tan emblemática para la historia de nuestro país y de toda Mesoamérica. ¿Por qué conmemoramos este primer enfrentamiento armado que sucedió hace 500 años a orillas del hoy río Grijalva entre españoles dirigidos por Hernán Cortés contra indígenas mayas chontales? Hace 500 años, con mucha dignidad, los indígenas mayas chontales defendieron su territorio. No fue, como dice una inscripción ahí en la Plaza de las Tres Culturas, ni un triunfo
ni una derrota, sino el doloroso nacimiento de lo que hoy es el pueblo mestizo de México. Es inútil suponer qué hubiera sido de nosotros de haber ganado las batallas, porque incluso dentro de nuestras culturas indígenas existieron conquistadores y conquistados, igual que en otras naciones. Para reflexionar, es necesario que tomemos de la mano a la memoria y a quienes nos hablaron de esos hechos para comprender qué pasó, por qué y en qué terminó. Centla o Cintla, el lugar del maíz maduro, era gobernado por el Alash Huinic, o jefe maya, llamado Taapsco, que castellanizado terminó dando nombre al estado de Tabasco. De la batalla de Centla tenemos poca información escrita porque los testigos que la narraron son un puñado. El principal es Bernal Díaz del Castillo, quien legó para siglos su monumental Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Hay también algunas referencias en la conocida como Carta de Veracruz de 1520 y en los memoriales de Andrés de Tapia, Fray Francisco de Aguilar y Bernardino Vázquez de Tapia. Pero ¿cuál era el motivo para atacar a los nativos de estas tierras cuando ellos se acercaban curiosos y sorprendidos por quienes llegaron del mar? Para esto se aplicó la ley conocida como de guerra justa, que consistía en hacer un llamamiento a la rendición y requerir la paz, lo que llevaba al sometimiento. Si no se subordinaban los rebeldes, se establecía la culpa y así se justificaba pues una guerra justa con derecho a la indemnización. Así que Cortés decidió esperar y el 23 o 24 atacó la ciudad de Potonchán. La estrategia de guerra de los indígenas, narrada por Antonio de Solís, consistía en pintar su cara y su cuerpo a manera de parecer espantosos y hacer huir a sus adversarios. Si esto no lo lograban, seguían gritos al unísono, sin interrupción, que perturbaban a los enemigos. Los indígenas no conocían ni a los caballos ni la pólvora, oportunidad que aprovechó Cortés para abrumar psicológicamente a sus adversarios y poder vencerlos. Entre los hechos relevantes que ocurrieron ese día, que se pactó la rendición, está el hecho de que Taapsco obsequiara a Cortés a 20 nativas, entre las cuales estaba Malintzin, Marina en español, una mujer que se convertiría en el tiempo en su traductor del maya al náhuatl, la lengua de los mexicanos. Y con ella, por cierto, Hernán Cortés tuvo un hijo, Martín, que nació en 1523. En los meses siguientes, Cortés continuó avanzando hacia Tenochtitlan, sumando ciudades mayas y nahuas hasta lograr la caída de la Gran Tenochtitlan en 1521. Estamos a las puertas del 5º centenario de este acontecimiento. La derrota de los mexicanos implicó que nuestros ancestros fuesen gobernados por España durante 300 años. El 21 de septiembre de 2021, después de un largo periodo colonial, celebraremos ese bicentenario de la independencia y el surgimiento de la República Mexicana. Pues ahí está un breve contexto histórico que se dio a conocer ayer en un evento, pues precisamente ahí en el estado de Tabasco, pero para adentrarnos más en este hecho muy relevante para la historia de nuestro país y también de Mesoamérica entera, y también sobre la participación de ese personaje que mencionó Beatriz Gutiérrez Müller, que es Malintzin, Marina, la Malinche, en este hecho histórico. Nos enlazamos con el doctor Federico Navarrete, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy buenos días, doctor, muchísimas gracias por tomarnos este enlace para Interfaz. Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes. Pues platíquenos, doctor, primero, ¿en qué reside la importancia de esta batalla, la batalla de Centla, y por qué pues, no es tan popular, tan conocida como otros momentos en la historia de la conquista? Bueno, creo que la batalla de Centla sería importante en primer lugar porque fue el primer enfrentamiento bélico importante que tuvieron los expedicionarios de Hernán Cortés con habitantes de lo que llamamos Mesoamérica, de lo que mucho tiempo después se convertiría en el país que conocemos como México, ¿no? De hecho, fue el segundo enfrentamiento. Un día antes, a unos kilómetros de donde fue la batalla de Centla, en el río Potonchán, había habido otro hecho de armas entre los invasores, bueno, los exploradores españoles y los mayas chontales.
La batalla de Centla, que se realizó al día siguiente de esta primera escaramuza, fue ya la batalla decisiva, y en ella los españoles lograron imponerse con bastantes trabajos, aprovechando la sorpresa que provocaba la caballería entre los indígenas. O sea, después de que combatieron con ellos cuerpo a cuerpo en una lucha en que llevaban las de perder porque eran mucho menos y sus armas no les daban tantas ventajas, Cortés y otros caballeros, otros jinetes, montaron un ataque a sorpresa por un flanco que desarticuló al contingente indígena y los hizo huir por el susto y la sorpresa, y después de eso pues ya el rey de la región, el señor de Acalán, que era un señor chontal, que hablaba lengua maya chontal, decidió no enfrentarse más a los españoles y comenzó un periodo de negociaciones con ellos que duraría unas 2 semanas todavía, y al cabo del cual, por ahí de mediados de abril, todavía faltan unos días para que se cumpla el aniversario, finalmente este señor le regaló a los españoles una docena o más de indígenas mujeres cautivas, esclavas, entre las que estaba la famosísima Doña Marina, Claro. como la bautizaron los españoles. Y un personaje que se volvió completamente fundamental y que además ha sido interpretado de formas duras, de formas pues marcadas de algunos tintes que me gustaría que analizáramos después de la pausa, si le parece bien, doctor. Muy bien, claro que sí. Una breve pausa y volvemos con esta interesantísima charla, no se la pierdan. Ya estamos de vuelta y estamos platicando con el doctor Federico Navarrete. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, y antes de irnos a la pausa, pues hicimos una muy breve descripción de esta batalla de Centla para llegar al un punto donde Cortés se encontraría con un personaje que marcó definitivamente la historia de nuestro país y que se ha convertido en un emblema no siempre de lo mejor y que pues merece la pena ser analizado y también revisado su valor, que es por supuesto esta famosa doncella, esta famosa joven llamada Malinche, Malitzin, Marina, doctor. Sí, realmente creo que la mujer indígena llamada Marina o Malintzin, ni siquiera sabemos propiamente cuál era su nombre antes de que los españoles la bautizaran como Marina, se convirtió sin duda en una de las principales aliadas y colaboradoras de la expedición española. Como ella hablaba al parecer al menos 3 idiomas indígenas, es probable que hablara popoluca, que es una variante de las lenguas mijezoques, que hablara náhuatl, eso es seguro, y además hablaba maya chontal. Ella podía traducir para Cortés. Y a lo largo de los siguientes meses, no solo se convirtió en la traductora de Cortés, es decir, en una intérprete, sino realmente en algo parecido a una portavoz o a una representante de los españoles. Aunque nos pueda parecer raro, porque generalmente pensamos que los españoles lo hicieron todos solos y que eran unos hombres muy valientes y que Cortés era un gran capitán y que él solo logró todo lo que lograba. Esa es la visión un poco simplista que tenemos de la conquista. En realidad, los indígenas, cuando veían a los recién llegados españoles en 1519, 1520, 1521, a la primera que veían, con la primera persona con la que interactuaban, era con una mujer indígena, que era Marina. Y por eso Marina se convirtió en el rostro de los conquistadores españoles, un rostro indígena y femenino, que rompe en buena medida nuestra visión misma de lo que es la conquista. La mejor demostración de eso es que los códices que pintaron los pueblos indígenas sobre la conquista en el siglo XVI, los códices que pintaron los tlaxcaltecas, que pintaron los aztecas o mexicas, que pintaron otros pueblos, en todos ellos Marina aparece como una figura central y siempre se le representa a la mujer indígena más grande, en una figura más grande y más importante que la del mismísimo conquistador español, Hernán Cortés. Y por otro lado, Bernal Díaz del Castillo nos comenta que los indígenas llamaban Malinche a la pareja que conformaban Cortés y Marina. Y a los dos les decían Malinche. Inmediatamente Bernal Cortés dice que ese término era para Cortés en realidad, y que en realidad significaba dueño de Marina, dueño de Malinche, que era un posesivo. Pero esa interpretación de Bernal Díaz del Castillo gramaticalmente no es correcta. O sea, en todo caso sería Maline, no Malinche, el posesivo,
Y por el otro lado, otra vez confirma nuestro prejuicio de que los que importaban eran los españoles y la mujer indígena era secundaria. Sin embargo, a la fecha, en el siglo XXI, Hernán Cortés no tiene un solo monumento en México. Hernán Cortés ni siquiera sabemos bien a bien dónde están sus restos mortales. Y en cambio, Malinche, la mujer indígena, tiene, en su honor está llamada una de las montañas más altas de nuestro territorio, el Cerro La Malinche, que está entre Puebla y Tlaxcala, y es una figura que tiene mucho más importancia en la memoria colectiva de los mexicanos que la que tiene Hernán Cortés. Y es mucho, aunque ha sido vilipendiada por ciertos intelectuales, en realidad es una mujer que, si vemos en las tradiciones de las danzas de conquista, de la memoria popular mexicana que existe sobre los sucesos de hace 500 años, la Malinche es un personaje mucho mejor recordado y mucho más importante que el varón español que la acompañó. Entonces, claro, no es exagerado desde esa perspectiva, inclusive decir que a lo mejor podríamos decir que la Malinche es la conquistadora de México, o fue la conquistadora de México desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Esa es una perspectiva importantísima y que nos ayuda mucho a entender este personaje, su relevancia y lo que realmente sucedió en la conquista de México. Sin embargo, doctor, me gustaría que nos explicara un poco por qué pues, se ha visto a este personaje, a Marina o a Malinche, Malitzin, como alguien que traicionó a su pueblo. Sin embargo, pues después se le ha intentado revalorar diciendo que, bueno, ella realmente pertenecía a otro de los pueblos que eran sometidos por los aztecas y por lo tanto no estaba realmente traicionando a su pueblo, sino simplemente sublevándose de un yugo que estaba puesto sobre ella también. ¿Usted cómo nos podría o cómo interpreta o cómo ha logrado estudiar esta situación? Bueno, en primer lugar, sí hay que señalar en efecto que cuando los españoles llegaron al territorio de lo que hoy llamamos México, no existía nada parecido a un país llamado México, ni los pobladores de este vastísimo territorio, lo que llamamos los pueblos indígenas de Mesoamérica y de Aridoamérica y de todas las regiones que conformaban lo que hoy es México, estos pobladores hablaban por lo bajo 200 idiomas diferentes y no tenían ningún sentimiento de pertenencia común. Es decir, no tenían una identidad compartida, no tenían un sentimiento nacionalista, no se consideraban mexicanos o no se consideraban hermanos entre sí, sino que habían pueblos que eran aliados, que se peleaban, que eran aliados a veces, que se peleaban entre sí, que se hacían la guerra, que podían ser amigos o enemigos, pero sin tener una idea de que ellos eran todos una nación o un conjunto. Entonces, Malinche mal pudo haber traicionado a los mexicas, a los aztecas, que eran el pueblo más poderoso del momento, si ella no era ni azteca ni mexica, ni tenía nada que ver con ellos. Entonces, la acusación de traición no tiene el menor fundamento histórico en lo que sucedió en el siglo XIX. En el siglo XVI, disculpe. Y más bien es una acusación que viene del siglo XIX y del siglo XX. Y anteriormente, durante todo el periodo colonial, desde el siglo XVI hasta el mismo siglo XIX, la figura de Malinche era una figura más bien positiva, que era recordada de la manera en que les decía anteriormente, era recordada como de alguna manera la figura representante de los conquistadores, la reina que recibió a los conquistadores, una especie de diosa que se vincula con la Virgen María, que se vincula con la montaña de la Malinche en Tlaxcala, que se vincula con Tlaxcala misma y con los aliados indígenas de los conquistadores. Su visión era generalmente positiva y sin embargo fue en el siglo XIX precisamente cuando se construyó la historia nacional mexicana, que es una historia que no tiene nada que ver con lo que sucedió realmente durante el periodo colonial, sino que es un invento que se hizo en el siglo XIX y siglo XX. En ese momento, los historiadores nacionalistas mexicanos decidieron identificar a México, por eso se llama así nuestro país, con los mexicas o aztecas, con los indios derrotados, y construyeron toda esta idea de que la conquista fue una derrota general de la población indígena, lo cual también es completamente falso. Pues ahí está. Y la idea de que la visión de los vencidos, la idea de que cuando nos conquistaron los españoles, este tipo de visiones maniqueas y simplistas son en realidad del siglo XIX y del siglo XX. Y es desde ese punto, desde esa historia nacionalista, que la Malinche se convirtió en una traidora. Y bueno, es muy importante que sigamos ahondando en este tema, por eso le pido que hagamos una breve pausa y regresemos para que nos cuente el final de esta historia, por qué se valoró así a Malitzin en el siglo XIX. Una pausa y volvemos.
Muchas gracias al doctor Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y le ofrecemos una disculpa. Ya sabe que los tiempos en televisión son implacables, tuvimos que hacer una breve pausa, pero estábamos justamente entrando a la explicación de qué fue lo que sucedió en el siglo XIX para que la figura de Doña Marina, de la Malinche, acabara pues siendo colocada en un aspecto negativo, cuando realmente, como usted nos lo ha explicado muy bien, pues era más bien vista como una especie de deidad, una diosa que recibió a los conquistadores, y que ella fue realmente gran artífice de esta conquista, que al final pues fue una unificación también de los pueblos de Mesoamérica en esta región, doctor. Sí, en efecto, creo que esta visión positiva de Malinche que hubo a lo largo de 3 siglos se vinculaba también con otra realidad. La mayoría de los pueblos indígenas del siglo XVI participaron con los españoles para vencer a los mexicas. José Vasconcelos decía, y tenía razón, que la conquista de México la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. Y creo que pensar esa frase, que suena tan contradictoria y tan extraña, nos ayuda a entender qué pasó justamente con la figura de la Malinche. Durante todo el periodo colonial, los pueblos indígenas no se sentían derrotados, no se sentían vencidos, y se identificaban con Malinche como el símbolo de la alianza con los españoles, de la aceptación del cristianismo y de la construcción del nuevo orden político que se llamaba Nueva España, en que los pueblos indígenas eran aliados y participantes. No eran únicamente vasallos derrotados, sino era gente que sabía defender sus derechos, que sabía proteger sus territorios y que se consideraba victoriosa, no vencida. Lo que hizo el nacionalismo mexicano en el siglo XIX fue voltear completamente la tortilla. Identificó a los mexicanos con los únicos que fueron derrotados, es decir, con los mexicas o aztecas, y nos inventó esta historia de que la conquista, que es completamente falsa, la historia de que la conquista es la derrota de todos los pueblos indígenas, lo cual no es cierto para nada, y también a partir de eso lo que sigue, la siguiente premisa, es que el México independiente ya debe ser mestizo, no debe ser indígena, porque los indígenas fueron derrotados. Entonces, para el nacionalismo mexicano del siglo XVI, que es un nacionalismo fundado por criollos descendientes de españoles, es decir, la independencia la hicieron los españoles, no lo olvidemos, para esta gente es muy importante derrotar a los indígenas en el siglo XVI para poder derrotar a los indígenas en el siglo XIX. Es decir, insistir en que los indígenas todos perdieron la conquista es una manera de insistir que en el siglo XIX los indígenas no tengan derechos políticos, que sus lenguajes no cuenten al lado del español, que no tengan la importancia que tuvieron durante el periodo colonial. Es una visión antiindígena de la conquista, y 2 son las principales víctimas de esta visión nacionalista de la conquista. Por un lado, Malinche, que pasa de ser esta figura positiva, que es como la creadora de este nuevo mundo, y se convierte en la traidora, se convierte en la malinchista, en aquella que prefiere al extranjero sobre su propio país, que es la visión negativa que tenemos de la conquista. Y los otros, desde luego, las otras víctimas de este cambio son los tlaxcaltecas, que son vistos como los grandes traidores a la patria. Doctor, yo quisiera preguntarle si esta visión de Doña Marina o de la Malinche como una figura negativa tiene algo que ver también con la visión judeocristiana de la mujer, o de estas figuras femeninas de esa historia y de esa cosmovisión. Claro, yo creo que sí, desde luego. Cuando uno lee, por ejemplo, las palabras que le dedica Octavio Paz a la figura histórica de la Malinche en su libro El laberinto de la soledad, son unas palabras de una misoginia, de un odio y de un desprecio a las mujeres en general que resultan inaceptables en el siglo XXI. Cortés la insulta, la humilla, la define como algo abyecto que no merece el menor respeto, la menor compasión, niega su humanidad para cualquier propósito. Y creo que detrás de eso hay 2 elementos. Hay por un lado el machismo propio de la cultura judeocristiana y también de algunas culturas indígenas, desde luego. Hay una visión muy machista de la historia en el texto de Octavio Paz, pero también hay otra cosa. En general, la historia la concebimos como un asunto de hombres, ¿no? Si usted ve los relatos históricos, generalmente se habla de los reyes, de los guerreros, de los militares, y rara vez se habla de las mujeres, ¿no? Entonces, la idea de una mujer indígena, además, que era esclava, que tenía 15 años
y que ella fue fundamental para la transformación de lo que hoy llamamos México, pues rompe con esta visión machista de la historia, porque esa mujer claramente está en un papel que no le corresponde. Por eso tiene que ser humillada, despreciada, para volverla a poner, entre comillas, en su lugar, para que no tenga la importancia que realmente tuvo, porque en esta visión machista y nacionalista de la historia, pues los únicos que deben importar son los hombres. Por eso también otra cosa que se hace en el periodo colonial, el periodo independiente, perdón, esta historia nacionalista inventa el culto a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, el último emperador de los mexicas que se rindió y que no supo y que destruyó su ciudad, el responsable político de los mexicas de la destrucción de México Tenochtitlan, porque se negó a aceptar un pacto con los españoles y luego se rindió cobardemente. Ese personaje se convierte en un héroe nacional, sobre todo porque es hombre y porque está muerto. Y entonces resulta perfecto, porque sirve para hacer el culto a los indios muertos, que es la base del nacionalismo mexicano y que a la vez implica el racismo contra los indios vivos. Entonces, la figura de Cuauhtémoc se glorifica y a la vez la figura de Cuauhtémoc, que no sirve para nada porque no es más que un héroe derrotado, se glorifica, y la figura que realmente tenía una importancia cultural, que realmente la gente se identificaba con ella, los pueblos indígenas, que es la figura de Malinche, esa figura es execrada y marginada. Eso es una forma de dominación colonial que ejercen los historiadores, los intelectuales, sobre el resto de la población mexicana. Claro, pues doctor, verdaderamente valiosa esta explicación y esta interpretación que afortunadamente se está haciendo en la actualidad de la historia de nuestro país y por supuesto también de este hecho histórico que fue la conquista, haciendo una reflexión pues cuando estamos pues en importantes hitos, ¿no? 500 años de este hecho histórico y pues vale muchísimo la pena que sigamos analizando estos temas. Le agradecemos muchísimo, le enviamos un fuerte abrazo y esperemos estar en contacto muy pronto para seguir hablando de más temas concernientes a nuestra historia. Con todo gusto, estoy a su disposición y fue un gusto conversar con ustedes. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Muy interesante esta perspectiva que nos da el doctor. Seguramente usted lo piensa igual. Si no, exprésenos sus opiniones al respecto. Una pausa y volvemos con otros temas aquí en Interfaz. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Y bueno, después de haber tenido esta refrescante visión y relectura de un personaje como Doña Marina o la Malinche, pues vamos a seguir hablando de la serie de trabajos especiales sobre el mes de la mujer. Todavía estamos en los últimos días de marzo y precisamente en esta ocasión pues nos va a tocar conocer un personaje que afortunadamente pues es un testimonio vivo de una de estas culturas y que nos permite seguirnos adentrando en su conocimiento y en su reflexión. Está aquí con nosotros para eso Carla Rodríguez, una de las generadoras de información de esta casa, y nos preparó este trabajo. Carla, cuéntanos rápidamente, brevemente, de qué se trata. Así es, Ana Cris, muy buenos días, amigos, muy buenos días. Les traigo la historia de Irma Pineda, una poeta de origen zapoteco, que está haciendo eco de su cultura no solamente a nivel nacional, sino que ha tenido la oportunidad de presentarse en escenarios universitarios de Asia, Europa y de otros países aquí mismo en América. Pero, ¿qué te parece si escuchamos de su propia voz su historia? Perfecto, vamos. Giuladi, manugi sustinne, tiki jawi Giuladi, zandaka non ne biquininalu, ni sanda ni janda ani. Biji gaya garu chawi stiu, bini bila chawi duga, tiki a chawi bisia, negu yalu gilate bichiña. Tengo varios libros ya publicados desde pues hace más de una década y por fortuna pues son libros que a lo largo de los años se van terminando, pero bueno, también vamos creando otros y vamos publicando, ¿no? Tenemos que ver la riqueza de las lenguas indígenas, todas las posibilidades de creación que nos dan las lenguas, toda la posibilidad de sonido, de conocimiento, de sabiduría que están contenidas en esas lenguas, ¿no? Quiero decir silencio, que en mi corazón fue primavera y yo te amaba. Quiero decir silencio, que en mi corazón fue primavera y yo te amaba. Quiero decir silencio. Muchas gracias.
Creo que esa fortaleza que aprendí de mis abuelos, de mi madre, de mis tías, sobre todo de las mujeres de mi familia, porque pues son mujeres muy fuertes que me enseñaron a andar por el mundo con certeza, ¿no? Entonces crecer en Juchitán pues fue una etapa contrastante en el sentido de que tenía la fortaleza de una familia y de un pueblo y tenía muchas historias para vivir, para escuchar. Pero al mismo tiempo era un pueblo de lucha y mis padres se involucraron en esta lucha, ¿no? Esto llevó a que mi padre, cuando yo iba a cumplir 4 años, mi padre, quien era un luchador social, un líder de campesinos y de profesores, pues vinieron los soldados por él y se lo llevaron. Claro, esto me marca también y encuentro en la poesía una forma pues de volcar mis emociones, mis sentimientos, mi tristeza, mi preocupación y las historias de mi pueblo también, ¿no? ya nevisi di luna ganashie kasiri nashimani negira runigasti. Cuando yo tuve que salir de mi pueblo porque quería estudiar, pues me fui a otra ciudad donde era una ciudad fría, donde no conocía a nadie, donde no podía hablar con nadie en mi idioma. Y la manera en que yo encontré para volver a mi idioma y a mi pueblo y a mi cultura y a todo lo que representaba para mí el amor fue a través de la palabra, ¿no? Yo me voy con familia, pero que era gente que ya tenía muchos años viviendo fuera y no querían que yo hablara en zapoteco, entonces ellos sí sabían hablar en zapoteco, pero a mí de hecho me lo prohibieron. Me ponía yo a escribir porque no tenía con quién hablar, entonces escribía yo en zapoteco mis poemas, mis cuentos y pues me los leía, aunque sea a mí misma para escuchar el sonido. Estudié la carrera de comunicación como licenciatura, después estudié una maestría en educación y diversidad cultural. Luego con los años yo volví a Juchitán para instalarme, para vivir allá. Y de nuevo me doy cuenta que la poesía puede ser una herramienta poderosa para hablar de lo que está ocurriendo. Entonces uso la poesía, la palabra bilingüe, tanto en zapoteco como en español, pues para hablar de situaciones que nos están preocupando, ¿no? La migración, la violencia hacia mujeres, la violencia hacia las comunidades indígenas. Y bueno, pues ahora también he vuelto un poco al tema del amor, del deseo, porque pues también son cosas que vivimos, ¿no? Y que quiero compartir. Vuelve, viene con ira, me arroja en la arena, estalla, moja mi sexo, me inunda, me llena toda de sal y furia. El mar me agota. Yo no podría explicar mi existencia si no fuera de Juchitán, donde la gente responde a su mito de origen, ¿no? Que es el que los Vinizá, los zapotecas, somos hijos de fieras como el jaguar, de árboles escollados y sombríos y de las rocas. Esto habla de nuestro carácter, que pues hay que ser valientes, firmes, decididos y dar sombra y proteger a los demás. Pertenezco a LIAC, que es la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas de México a nivel nacional, que es una organización fuerte que ha logrado mucho. Entre sus logros pues está, por ejemplo, que ahora tengamos una ley de derechos lingüísticos en México. Pero al mismo tiempo también, como vivo en mi pueblo, doy talleres. Entonces doy talleres a jóvenes, a niños y claro, de ahí van surgiendo generaciones de gente más joven que está escribiendo en zapoteco o en otros idiomas, porque a veces doy talleres en otros lados. Y a mí eso siempre me honra mucho. Me gusta saber que puedo contribuir en algo a su formación o que en algún momento los jóvenes me digan o los niños me digan que mi trabajo les inspira o que yo les inspiro para ser poetas o para escribir Eso es muy bonito, es muy emotivo, ¿no? Pues muy interesante la historia de esta poeta. Así es, Ana Cris, te comentaba que ella está haciendo eco a nivel nacional porque es maestra de la Universidad Pedagógica Nacional y además participa en el proyecto docente México Nación Multicultural de la UNAM. Este proyecto lo que busca es, entre los estudiantes, darle valor y reavivar el gusto o el interés por la pluriculturalidad, por las diversas comunidades indígenas que tenemos en nuestro país. Y a nivel internacional, por ejemplo, su obra tiene 10 años publicando libros que afortunadamente se le han agotado de poesía bilingüe en zapoteco y en español. También se han traducido al ruso, al alemán, al inglés, al portugués y al serbio, nada más por mencionar algunos. Pues increíble, ojalá que a través de su relato y de su arte, pues muchas más personas se interesen por adentrarse más en la cultura zapoteca y pues no solo en esa, sino en las muchas otras, como bien dices, culturas indígenas y originarias que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, Carla. Gracias, te esperamos pronto por aquí. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Esto es Interfaz.
Qué bueno que siguen con nosotros. Ahora es momento de conocer la vida y obra de una de las artistas más representativas de nuestro país. Sus obras han estado en diferentes galerías y museos alrededor de todo el mundo y fue un ícono de la pintura del siglo XX. Seguramente ya saben de quién estoy hablando. Exactamente, Frida Kahlo. Si existe o existió una mujer completa, compleja y orgullosamente mexicana, es Frida Kahlo. Es una artista que responde, que le habla a mucha gente, que responde a muchas inquietudes de la sociedad hoy día. Por ejemplo, a los discapacitados, ¿no? a las mujeres inquietas intelectualmente, que se proponen ser alguien, que se proponen salir adelante. El tema femenino es muy fuerte, del empoderamiento femenino. El tema de su, digamos, preferencias sexuales, ¿no? Le gustaban tanto hombres como mujeres. También de sus preocupaciones sociales, ¿verdad? En la época que le tocó vivir, ella asimiló muy bien toda esta preocupación por el pueblo después de la revolución. Otro tema es el amor por los animales, por la naturaleza. Eso encanta a un público infantil. Si tiene fans, Frida es en el público infantil. Así que es una artista muy completa, con distintas facetas que unen un todo muy universal. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Se dice que estas fueron las últimas palabras del artista, quien falleció el 13 de julio de 1954 a los 47 años de edad a causa de una trombosis pulmonar, justo cuando el entonces Instituto Nacional de Bellas Artes preparaba una exposición retrospectiva como homenaje nacional. Un último suspiro, un último cuadro. Viva la vida. Uno de los últimos, Viva la vida. Había tenido más de 30 operaciones y pinta estas sandías, ¿no? Con un cielo muy influencia de Madrid y dice, viva la vida. ¿Qué te está diciendo? Después de más de 30 operaciones, después de lo que yo pude haber pasado, sufrido o vivido, vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Mujer, amiga, artista, esposa, política, extravagante, mexicana, rebelde, realista, dolida pero no vencida. Ella misma se construyó su persona, su identidad. A partir de construir su identidad, se forja una personalidad, hace una obra de arte de sí misma, ¿no? La forma de vestir, de posar. Frida, digamos, siempre permaneció, pero ¿cómo podría? La preocupación social del momento, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y ella realmente tenía una pasión y una identificación con las clases populares. Eso sí, pero no creo que fuera una convencida comunista. No lo veo en sus expedientes, no lo veo en sus archivos. Realmente lo que puedo decir de eso es que eran más artistas que políticos, pero que sí tenía una preocupación social. Después, bueno, ella quiso ser madre, tuvo 3 abortos, no pudo y por eso adopta a los animales. Su venado, su loro, su chango. Aquel trágico accidente fue un parteaguas en su vida. Es el inicio de la construcción de la Frida que ahora conocemos. Pero antes de eso, Frida ya se distinguía por ser poco ortodoxa. Su papá era un liberal, un intelectual, más bien un fotógrafo, pero un hombre liberal que conocía de arte, de música, que le inculcó y le dio libros para aprender sobre medicina, para aprender sobre biología, historia del arte, literatura, y seguramente se los quiso dar a todas sus hijas. La única que se apasionó fue Frida y era su consentida. Entonces, esto le dio las bases para poder tener inquietudes, por el conocimiento, por distintos conocimientos. Además fue la única que estudió en la preparatoria, y en la preparatoria era una población de 30 mujeres si acaso entre 1000 hombres. O sea, ya se destacaba como alguien que quería estudiar y que era rebelde. Guillermo Kahlo, su padre, y Diego Rivera fueron el soporte de la seguridad de Frida. Me acogiste destrozada y me devolviste íntegra a la vida. Para ser una mujer libre, para ser una mujer sin ataduras sociales, con inquietudes
muchas inquietudes, amaba la música, te digo, le encantaba la lectura, explorar las nuevas, las tendencias de las vanguardias en Europa. Es el vivo retrato de la mujer de hoy en día que quiere superarse, que quiere salir adelante, que se siente contenta con lo que está haciendo y que está buscando en su meta de vida está el ser profesional. Ella es Frida Kahlo, la mujer más libre, prisionera de su cuerpo que nunca detuvo su paso ante ningún obstáculo. La mujer que logró que su esencia permaneciera durante generaciones. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, que nació el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyoacán. No. Yo nací en 1910, con la Revolución. Nunca acabamos de conocer a este complejo personaje que sin duda pues, se ha convertido en un ícono de la mexicanidad en todo el mundo. Así que pues, sigamos disfrutándola. Y la madrugada de este lunes, 25 de marzo, falleció a los 77 años el antropólogo y periodista mexicano Virgilio Caballero. Él fue creador, impulsor y colaborador de radios y televisoras del Servicio Público Mexicano. Este lunes 25 de marzo falleció uno de los grandes forjadores de los medios públicos. Virgilio Caballero Pedraza nació el 24 de febrero de 1942 en Tamaulipas. Fue profesor normalista, maestro en Ciencias de la Comunicación, antropólogo, periodista y diputado del Congreso de la Unión. Destacó por su apoyo para crear varios sistemas de radio y televisión en el país, en Oaxaca, Quintana Roo, Sonora. Impulsó la señal de la UAM Radio, participó en la formación del Canal del Congreso, siendo el primer director de esa institución. Trabajó en medios como Canal 13, Canal 11, Capital 21, Radio UAM, Radio Educación, entre otros. Asesor en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en temas relacionados con los medios de comunicación. Ganador en 2 ocasiones del Premio Nacional de Periodismo. También recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En el Parque de los Periodistas Ilustres se erige un busto en bronce en su honor por su trayectoria. El hijo predilecto de Tampico, Tamaulipas, será recordado como un gran amigo, como el luchador por la libertad de expresión, el periodista leal. Descanse en paz, Virgilio Caballero. Descanse en paz y por supuesto esta casa se suma al pésame por este fallecimiento. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más. Esto es Interfaz. Pues llegó el momento de vivir otras experiencias, otras historias de vida gracias a los proyectos y los programas de movilidad académica que ofrece nuestro país dentro de sus diferentes instituciones educativas. Hoy nos acompaña en el estudio José Fermín Erviti. Él es originario de Buenos Aires, Argentina, y está realizando parte de sus estudios en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. José, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Interfaz. Gracias. ¿Qué te parece México? Bueno, me ha gustado mucho México. Estoy hace 3 meses y estoy enamorado de la comida y de la gente que me recibió muy bien. Han sido todos muy amables en la escuela, mis compañeros de clase, mis amigos de otros países que han venido de movilidad, de Argentina, de Colombia, de España, de Francia, y la verdad la he pasado muy bien con ellos. Me decías que tienes 3 meses ya aquí en México, te faltan otros 3, me imagino. No, ya termino. Ah, ya terminas. Sí, vine un trimestre ok. a hacer 2 materias. Estoy en el Hospital General cursando pediatría y dermatología con los doctores Francisco Mejías y Denise González. Y la verdad que han sido muy buenas experiencias, tanto en la parte teórica como en lo práctico, y me la pasé muy bien. Regresemos un poquito para que le expliquemos a la gente que nos está viendo cómo es que los jóvenes como tú tienen oportunidad de estas experiencias. ¿Cómo accediste a este intercambio, a esta movilidad académica? Bueno, yo estudio en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y como parte del programa de movilidad en la Secretaría de Relaciones Internacionales, hay distintas becas que nos ofrecen para estudiar un trimestre o un semestre en el exterior. Y en mi caso elegí venir al Instituto Politécnico Nacional, aquí en Ciudad de México, porque me interesaba mucho dentro de los países latinoamericanos conocer México por su cultura,
su comida y me ha gustado mucho. ¿Cuáles son los requisitos que normalmente uno tiene que completar para poder tener acceso? Bueno, a nosotros, en nuestro caso, nos pedían que tengamos una ayudantía de alguna materia y un buen promedio y que no hayamos aplazado en ninguna materia. ¿Qué es una ayudantía? Porque aquí... Es colaborar en alguna materia dando clases en alguna materia de un año inferior al nuestro. Y yo en la Universidad de Buenos Aires estoy en la cátedra de inmunología. ¿No te pedían idiomas ni nada parecido? ¿O sí? Idiomas, iba a un país con habla distinta a la nuestra, pero como vine a México y más o menos el idioma es parecido. Más o menos, porque sí hay cosas diferentes. Sí, aprendí muchas palabras nuevas. Sí. No nos las digas porque a lo mejor muchas no se pueden. Algunas no las puedo decir. Muy bien. Oye, ¿y cómo te ha parecido el Instituto Politécnico Nacional, su nivel académico? ¿Qué es lo que crees que más te ha aportado a tu formación? Bueno, el nivel me ha parecido muy bueno, parecido al de mi universidad, y lo que más me gustaron fueron las prácticas. En las 2 materias que estuve teníamos una clase teórica de unas 2 horas y después todo el tiempo con prácticas y viendo pacientes. Y todo lo que veíamos en las clases los veía en un paciente y eso me encantó. En el Hospital General veía casos muy diversos de cualquier cosa y la verdad que así es como más se aprende. Claro. ¿Y ya habías tenido otras oportunidades parecidas de movilidad o esta es la primera vez? No, esta es la primera. ¿Y cómo te fue con adaptarte a una ciudad tan grande como esta, moverte, encontrar, pues ya sabes, dónde ir al súper, dónde salir de fiesta, yo qué sé? Bueno, la primera semana que llegamos acá nos acompañaron todos los chicos de movilidad, nos enseñaron la ciudad, nos llevaron a pasear en metrobús, cómo manejarnos. Nos hablaron de las tarjetas y la verdad que no fue muy difícil porque Buenos Aires también es una ciudad grande donde también hay metrobús y hay metro que nosotros le decimos subte y fue más o menos fácil. A partir del mapita me ubicaba y recorría la ciudad fácil. Bendito mapita que nos ha resuelto la vida a todos. ¿Cómo has sentido que has crecido de forma personal? Porque seguramente pues, has conocido, además de una nueva cultura y cómo adaptarte a ella, nueva comida, nuevas palabras, también me imagino que esto te ha abonado para tener una perspectiva diferente de tu futuro. Sí, me han llevado a conocer muchos lugares. Después de que terminamos las clases a comer, he probado casi todo. A todo le ponen un nuevo nombre, así que tengo una lista larga de cosas nuevas que he probado. Y sí, me han llevado a lugares como el Estadio Azteca, me han llevado a las pirámides de Teotihuacán. Y la verdad que conocer eso y conocer una nueva cultura te abre mucho la cabeza. Así que vuelvo a Argentina y ya soy otra persona nueva. ¿Qué opina tu familia? ¿Cómo han vivido esta experiencia contigo? Bueno, ellos me extrañan, obvio, pero están contentos y dentro de poco viene mi mamá a acompañarme por acá, por México, a seguir conociendo otras ciudades. ¿Qué otras ciudades planeas conocer? Bueno, vamos a ir a Cancún y Playa del Carmen, a la playa, que a mi mamá le gusta. Y quizás con mis amigos, el tiempo que me quede, vamos a ir a Puebla y a Oaxaca, que me dijeron que eran muy lindos. Pues te esperan unas grandes aventuras por esos lugares. Yo quisiera que le dieras un consejo, José, a todos aquellos jóvenes que te están viendo y que no se han atrevido a lo mejor a arriesgarse por una de estas oportunidades que a veces uno no los toma porque cree que es muy difícil, que va a ser muy peligroso, que no van a tener lo necesario o que simplemente estar lejos de su familia es algo que no quieren pues experimentar, ¿no? Bueno, la verdad que vale mucho la pena porque lo que se puede aprender con un libro es poco comparado a lo que se puede vivir en una experiencia así. Y la verdad que le digo a todos los que estén en duda o tengan miedo a la Ciudad de México que hay gente muy amable que está dispuesta a ayudarte en todo momento y que no tengan miedo, que vengan, que es una ciudad re linda para conocer y que los esperan muchos lugares lindos para conocer, gente y comida que es imperdible, ¿no? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando regreses? Bueno, creo que voy a tratar de cocinar algo de lo que me enseñaron acá,
comprar un poco de picante para que sientan lo que yo sentí la primera semana. Y obvio que compartir algunas palabras nuevas que aprendí acá con mis amigos para que vivan un poco ellos la cultura de acá, ¿no? Y obvio recomendar que vengan. Pues fantástico, José Fermín Erviti, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que está ahorita, pues ya ha terminado su movilidad en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, en el Hospital General, además estás cursando unas materias. Pues muchas gracias por haber venido al programa, qué bueno que disfrutaste tu estancia en México y ojalá y traigas a muchos de tus amigos para acá a visitar pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una pausa y volvemos. Y bueno, ya hemos hablado mucho de este evento, un evento que se llama FIRST. Es un encuentro de robótica que busca que los jóvenes contribuyan con programas sociales, además, a través de la tecnología y la ciencia, para que contribuyan, inventen algo que mejore su comunidad. Por supuesto, a partir de la construcción de un robot. Pero FIRST también es una excelente opción para encontrar la vocación de los jóvenes, en especial hacia las áreas llamadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Vamos a ver. Al final del regional de FIRST Robotics Challenge, llevado a cabo en la Ciudad de México, hubo ganadores y ganadores, así como se oye. Categorías como imaginario, seguridad, profesionalismo, creatividad, calidad, diseño e innovación son acreedoras de reconocimiento en esta competencia que en un escenario espacial pone al tú por tú las habilidades de los participantes y de sus robots en la cancha. Todo esto se trata de una simulación en el espacio. Dentro de la cancha de juego tenemos pelotas y discos que tenemos que poner sobre diferentes estructuras que simulan naves espaciales o cohetes espaciales. Los robots tienen que recoger, transportar y depositar el mayor número de pelotas en contenedores de distintas alturas. Antes de meter la pelota tienes que poner un disco que funge como una tapa. El robot está principalmente conformado por un chasis, el elevador, un escalador y el dispositivo de visión. El chasis está formado por llantas Mecanum que permite tener un movimiento omnidireccional. Hicimos después el elevador y luego los mecanismos que agarran las pelotas y los discos y finalmente el escalador. En la cancha, los alumnos ejecutan diferentes roles. Mi rol es driver, soy el que controla el robot dentro de la cancha y quien se encarga de los subsistemas de colocar discos. Un driver configura todo lo que son los mecanismos y el otro driver agarra el chasis y mueve las llantas. En cualquier eventualidad, todos deben estar preparados. Nuestro Drive Team está conformado por todos los integrantes de ingeniería que están completamente capacitados para arreglar cualquier problema tanto en ingeniería como en electrónica. De acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad Brandeis, los participantes de las distintas categorías de FIRST tienden a ganar interés en áreas y carreras STEM. Tenemos un 84% de los chicos que participan en FIRST acaban en una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. It's a tool to discover what you like to do and where you're good at. Pero en lo personal, siento que encontré diferentes habilidades dentro de mí que no sabía que tenía antes de llegar a este evento. El estudio afirma que la tendencia para enrolarse en una ingeniería es 2.6 veces mayor para estos alumnos. Gracias al equipo ahorita quiero estudiar ingeniería mecánica. Sin las fundaciones de la mecánica que aprendí en este equipo, no creo que hubiera decidido esto para mi futuro. Me gustaría en el área de mecatrónica o ingeniería. Me gustaría estudiar mecatrónica en alguna de las escuelas del Politécnico Superior. Lo que se ha necesitado, se sigue necesitando y se va a necesitar es que las competencias de los ingenieros también estén enfocadas a temas asociados con innovación, con la implementación de innovación y resolver problemas y aplicar mucho la creatividad. Comunicación, resolución de conflictos y gestión de tiempo son algunas de las habilidades que este tipo de actividades potencia en sus participantes. Pues ahí está, cuando uno se involucra con este tipo de programas e iniciativas, puede incluso encontrar su verdadera vocación. Y bueno, ahora yo quiero preguntarles, ¿saben por qué están, por ejemplo, los semáforos puestos donde están, los pasos peatonales, las banquetas? Bueno, todo esto, pues debería ser así porque tiene una planeación.
y por eso queremos platicarles sobre el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, que ofrece seminarios y diplomados para los interesados en los estudios de planeación y evaluación de las políticas urbanas. Vamos a conocer todos los detalles. En 1994, la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México creó el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Un espacio para fortalecer y articular el trabajo de los académicos con las iniciativas gubernamentales y sociales involucrados en los procesos de diseño, planeación y gestión de las ciudades y el territorio. Como parte de su oferta educativa en el campo de la educación continua, el también conocido como PUEC ofrece cada año seminarios y diplomados, entre ellos el Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México. Y el seminario permanente de centros históricos, que ya desde hace varios años mantiene el PUEC, es una ventana para presentar distintas problemáticas, distintas formas de intervención en los centros históricos de América Latina y yo diría del mundo. La labor de vinculación del PUEC ha permitido generar nuevos conocimientos e innovadoras metodologías de planeación y evaluación de las políticas urbanas, involucrando académicos del más alto nivel. Y en la medida de nuestras posibilidades, pues lo que hacemos es ofrecer este foro para que personalidades, no solamente del mundo académico, nuestra intención es llegar al mundo social, llegar al mundo gubernamental, que vengan y que dialoguen con la gente, con los asistentes al seminario. Además de crear un espacio de diálogo, la principal virtud de la oferta de este programa es el interés de académicos y alumnos en el centro histórico de la ciudad. Renovar el interés en el centro histórico en un momento en el que por un lado había muchas zonas muy dañadas por los sismos, muy dañadas por el paso del tiempo. Este espacio promueve redes de intercambio académico nacional e internacional. Además, impulsa la formación de profesionistas y estudiantes de diversas licenciaturas y posgrados de la UNAM. Son verdaderamente lugares de encuentro. Eso que es tan difícil conseguir, que la gente interactúe, que la gente pregunte, aproveche a los participantes, ponentes, platicantes de estas sesiones. Gracias a su labor, el PUEC se consolida como un foro de vanguardia en investigación universitaria y promueve la vinculación con los problemas prioritarios para el desarrollo nacional. Con estos muchachos es donde más podemos sembrar el interés por estos temas. Yo esperaría que ese interés se mantenga. Pero, ¿por qué es importante la participación de la máxima casa de estudios en la recuperación del centro histórico? La UNAM es propietaria de alrededor de entre 19 y 21 edificios catalogados, todos muy bien conservados, todos con actividad. El vínculo de la UNAM va, sin embargo, más allá de este hecho, pues mantiene una relación histórica entrañable desde la conformación del denominado barrio universitario. Este barrio universitario tuvo una intensa actividad en los años 20, aquí conquistamos la autonomía, por ejemplo, aquí se consolidaron los mapas curriculares de muchas de las carreras que posteriormente ya se hicieron pues imprescindibles en nuestro medio laboral. Quien no siguiera una carrera de esa oferta curricular que daba la UNAM, pues se enfrentaba con dificultades para la inserción laboral y social. Los próximos seminarios del PUEC abordarán, entre otros, temas relacionados con vivienda y ciudades sostenibles ante el cambio climático, agricultura, alimentación y ciudad, y agua para una ciudad sustentable. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA de los Estados Unidos, anunciaron un hallazgo científico importante del robot Curiosity en Marte. Ellos anunciaron que gracias a esta misión del robot explorador Curiosity se ha detectado la presencia de distintas concentraciones de nitrógeno, uno de los elementos esenciales para la vida y también para la habitabilidad como la conocemos en la Tierra. Las condiciones en la base del cráter Gale vemos que fueron propicias para que surgiera la vida y se mantuviera, pero conforme pasó el tiempo,
las concentraciones de este nitrógeno disminuyeron, provocando una crisis del nitrógeno que podría haber ocasionado o la extinción de la vida en Marte o bien la adaptación de esos organismos creando rutas metabólicas para la síntesis de sus propios compuestos nitrogenados. Como vieron, el audio tiene algunas fallas de origen, sin embargo, consideramos sumamente importante e interesante darles a conocer esta información que, como vieron, el doctor Rafael Navarro, quien es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, detalló ya que en los sedimentos más antiguos del cráter Gale, donde está el rover Curiosity en estos momentos, hay altas concentraciones de nitratos que fueron disminuyendo con el tiempo debido a un cambio en la química atmosférica del planeta rojo. Cabe destacar que el doctor Rafael Navarro es el único científico latinoamericano que tiene un experimento en Marte actualmente. Este trabajo apareció publicado en el último número de la revista Journal of Geophysical Research de la sección Planetas. También muestro del lado izquierdo una réplica en mi laboratorio de lo que tenemos como instrumento SAM para poder estudiar cómo se comportan diferentes minerales y con eso poder estudiar y entender los resultados. Este trabajo es el resultado, como decían, de mucho tiempo de esfuerzo, prácticamente 17 años de trabajo desde que ganamos el proyecto de la NASA. Y bueno, además, el doctor Miguel Alcubierre Moya, el director del Instituto de Ciencias Nucleares, destacó los avances del sistema de análisis de muestras de Marte, SAM, por sus siglas en inglés, el experimento en donde participa el doctor Rafael Navarro, y que es uno de los sistemas más importantes del Curiosity. El proyecto de la sonda Curiosity y en particular el instrumento SAM, que es análisis de muestras en Marte por sus siglas en inglés, en el que el doctor Navarro participa de manera muy destacada, es sin duda uno de los proyectos bandera del Instituto de Ciencias Nucleares a mi cargo. Desde hace ya alrededor de 20 años, el doctor Navarro nos podrá decir cuánto, el doctor Navarro ha sido líder de un esfuerzo pionero, no solo en nuestro instituto, sino en la universidad y en el país, para estudiar científicamente la existencia de vida fuera de nuestro planeta. En esta conferencia de prensa conjunta también participó Patrice Cole del Laboratorio de Sistemas Atmosféricos del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia y la Universidad de París, quien destacó la cooperación con el equipo de investigadores de la UNAM. Y también mediante una videoconferencia estuvieron colaborando Paul Mahaffey, el director de la División de Exploración del Sistema Solar, así como Jennifer Stern y Christopher McKay, todos de la NASA, de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos. Un gran logro para nuestra máxima casa de estudios, estar colaborando en este tipo de experimentos fuera de nuestro planeta. Y ahora nos enlazamos hasta Palacio Nacional. Ahí se encuentra mi compañera Sharon Smog, quien nos tiene todos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. Sharon, muy buenos días. ¿Cuál es la nota educativa del día de hoy? Muy buenos días, Ana, amigos de Interfaz. Hoy en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se detectaron algunos casos de corrupción. El presidente dio este mensaje al respecto. No ha prosperado eso, o sea, no ha proliferado. Son casos muy aislados. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro va adelante. Aprovecho para decirle a la gente de que no se tiene que pagar nada. Decirle a los jóvenes que ellos se inscriben, escogen su tutor, que puede ser un maestro mecánico, electricista, un comerciante, un empresario, tienen su tutor, se inscriben y reciben 3,600 pesos mensuales, mientras se están capacitando para el trabajo. Es la información desde Palacio Nacional, Ana, que tengan un excelente día. Gracias, Sharon. Y bueno, así terminamos una emisión más de Interfaz. Recuerden que los esperamos mañana, donde tendremos mucho más en esta aventura televisiva por el mundo del conocimiento educativo. Nos despedimos de Griselda Yebra, quien nos permite comunicarnos todos los días con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Yo soy Ana Cristina Olvera. Gracias de parte de todo el equipo que hacemos posible este programa. Nos vemos mañana.